Nehemías capítulo 8. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras, bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades, y por Jerusalén, diciendo: Salid del monte, y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo, y trajeron ramas, e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, y en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue solemne asamblea según el rito. En esta noche vamos a ver que la firmeza espiritual del pueblo de Dios la entrega la Escritura. Y vamos a dividir este relato en 3 partes. En primer lugar, vamos a ver que en los versículos 1 al 8 tenemos la lectura de la palabra de Dios. Luego veremos en los versículos 9 al 12 la exhortación de la palabra de Dios. Y finalmente, versículos 13 al 18, la obediencia a la palabra de Dios. La firmeza entonces espiritual del pueblo de Dios la entrega la Escritura.
En el capítulo 7 recordamos que lo que vimos fue que debemos cuidar, ¿cierto?, consolidar los logros de la obra de Dios. El pueblo por fin en el capítulo 6, versículo 15, vimos que logró la meta, que era reconstruir los muros para hacer que la ciudad de Jerusalén estuviera amurallada y protegida de los enemigos. Vimos entonces allí que el pueblo por fin logró la meta. Se debe consolidar esta obra en lo material, pero también en este capítulo 8 vamos a ver que debe haber también una consolidación espiritual. Y la consolidación espiritual del pueblo se logra solamente a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Vemos aquí en el versículo 1, dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El pueblo de Dios había estado 70 años en Babilonia, como castigo a la desobediencia por 490 años de desobediencia por no haber respetado un año por cada 7 de permitir que la tierra descansase de todo cultivo y cosecha. En total, 70 años de castigo en Babilonia. Durante ese tiempo, el pueblo de Israel ya no tuvo más el templo, porque fue destruido por los babilonios. ¿Cómo lo hicieron durante el tiempo en Babilonia? 70 años. Allí nacieron las sinagogas. Y también nació esta nueva casta sacerdotal llamados los escribas. Y Esdras es uno de ellos. La labor del escriba era hacer copias de la palabra de Dios. Hasta ese tiempo lo único que ellos tenían era el Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa era la sección de la Biblia que ellos tenían solamente. Entonces Esdras, como el encargado de la parte sacerdotal y también de la lectura de la palabra de Dios, trae el libro de la ley de Dios. Lo primero entonces que necesita el pueblo de Dios para establecer una firmeza espiritual como pueblo de Dios es la palabra de Dios. No hay otra cosa. Ninguna otra cosa nos va a dar firmeza espiritual aparte de la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios nos edifica. Solamente la palabra de Dios nos da esa firmeza espiritual que necesitamos para enfrentar el día a día hasta que Cristo vuelva por nosotros. Y dice que se congregaron, versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Todo el pueblo se congrega para escuchar atentamente la palabra de Dios. Esto es muy importante. Nosotros como hijos de Dios debemos tener una actitud de escuchar atentamente la palabra de Dios. ¿Por qué justamente eso? La palabra inspirada de Dios. Así lo explica Pablo en 2 de Timoteo 3:16. La palabra inspirada de Dios, es decir, exhalada de la boca de Dios. Jesús lo dijo ahí en Mateo capítulo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios que tenemos aquí escrita viene directamente de la boca de Dios y es la única que nos da vida y dirección para nuestra vida. El salmista dice: la exposición de tus palabras alumbran. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El pueblo de Dios, lo vemos aquí, se pone delante para escuchar la palabra de Dios. Versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Nota el cuadro aquí. El pueblo de Israel se ha juntado en la plaza y están todos escuchando, hombres y mujeres y todos los que pueden entender el libro de Dios. Desde el alba, significa desde las 6 de la mañana. ¿Hasta qué hora? Hasta el mediodía. ¿Cuántas horas? 6 horas. Dura aproximadamente la lectura desde Génesis 1:1 hasta el último versículo del libro de Deuteronomio.
¿Puede imaginarlo? Todo el pueblo simplemente escuchando la lectura de la palabra de Dios. Y ya vamos a ver cuál fue la reacción que ellos tuvieron. Noten que dicen, al final del versículo 3, dice que estaban atentos a la palabra de Dios. Esa es la actitud que nosotros también debemos tener. Es la palabra de Dios, no la palabra del hombre. La palabra del hombre no nos puede edificar, pero sí la palabra de Dios. Debemos estar atentos a ella. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías. A su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. La voluntad de Dios es que el pueblo de Dios escuche la palabra de Dios leída o predicada por medio de un hombre que el Señor haya escogido para esta labor. Yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado, ¿por qué tenemos que reunirnos cada tanto? ¿Por qué mejor no nos quedamos cada uno en casa y en casa cada uno lee su Biblia? Bueno, desde el Antiguo Testamento vemos que Dios ha puesto a hombres para que hablen la palabra al pueblo, para que la expliquen al pueblo, para que la enseñen al pueblo. Es la voluntad de Dios, es el método que Él ha dado. Y Pablo en el Nuevo Testamento dice que ha agradado salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Sí, para el mundo quizás es una locura que nos reunamos para escuchar a alguien leyéndonos la palabra y explicándola, pero es la voluntad de Dios. Es el modo en que Dios desea que sea. Y miren el pueblo todo reunido, escuchando atentamente la palabra de Dios. Queremos que nuestra familia, queremos que nuestra iglesia esté consolidada espiritualmente. Pongamos nuestro oído atento a la palabra de Dios. Y no solo para oírla, sino también para obedecerla. Versículo 5 dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Es muy probable que la traducción posible también para este versículo es, y todo el pueblo se puso en pie. Ustedes pueden imaginarse la solemnidad y el respeto tremendo que el pueblo de Dios tiene por la palabra de Dios en ese momento. Tenemos que imaginarnos que ellos volvieron del cautiverio babilónico. Una generación probablemente completa murió. Y ellos son una nueva generación. Muchos de ellos incluso nacieron en Babilonia. Y han llegado con la esperanza de que en la tierra que Dios prometió a Abraham, la tierra de Israel, va a llegar el Mesías, el Salvador. Y ellos con esta emoción y con esta solemnidad están de pie todos escuchando por horas la palabra de Dios. Qué extraordinario, ¿no? ¿Se imaginan nosotros estuviéramos de pie tantas horas escuchando la palabra de Dios? Pero esta era la emoción y el deseo que ellos tenían. Quizás nos viene a la mente 2 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. ¿Qué produce, amados hermanos, la lectura de la palabra de Dios? La lectura atenta de la palabra de Dios, con un corazón abierto, produce alabanza, produce adoración y produce un corazón humillado delante de Dios. Cuando nosotros leamos la palabra de Dios, leamos de tal manera que el Señor produzca este efecto en nuestro corazón, de humillarnos delante de Él, de reconocer que Él es Jehová, Dios grande. Muchas veces quizás vamos a la palabra de Dios casi como un recetario, para encontrar en ella un consejo rápido para salir de algún problema. Pero aquí vemos que el pueblo de Dios, luego de escuchar la lectura desde Génesis hasta Deuteronomio por 7 días consecutivos, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, lo único que hace el pueblo de Dios es ponerse en pie y luego de terminar de escuchar la lectura, lloraban de la emoción.
Y dice que estaban postrados luego en tierra, humillados y adorando al Señor. Ese es el efecto que produce la santa palabra de Dios, la inspirada palabra de Dios. Por esa razón, hermanos amados, si no hemos tenido esta actitud al leer la palabra de Dios, quizás en este día en adelante podemos meditar delante del Señor y decir: Señor, quiero leer tu palabra desde el día de hoy con mayor reverencia, con un corazón quizás más abierto, con el deseo de que tú me hables. Versículo 7. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Este versículo probablemente significa una sola cosa, con toda seguridad. Pero hay dos opiniones. Algunos creen que el pueblo de Israel, estando en Babilonia, muchos de ellos perdieron el idioma hebreo. En Babilonia se hablaba el arameo, que es un idioma bastante parecido al hebreo. Se usan las mismas letras, es prácticamente las mismas reglas, pero algunas palabras cambian y la pronunciación también cambia un poco. Pero en sí es una cosa distinta, es como un dialecto distinto. Y algunos creen que estos levitas, expertos en la ley de Dios, lo que hacían era traducir a parte del pueblo al arameo. Otros piensan que estaban enseñando las palabras. Lo importante sí aquí es que fíjense lo que resalta aquí Nehemías en el relato al final del libro. Dice: el pueblo estaba atento en su lugar. Mi opinión personal es que el pueblo de Israel sí, es posiblemente aprendieron el arameo estando en Babilonia, pero cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, vemos que hay muchos hebraísmos que son únicos del Antiguo Testamento y que demuestran, en mi opinión, que el pueblo de Israel nunca perdió el hebreo bíblico. Quiero darles un puro ejemplo. En una ocasión el Señor Jesús, cuando está teniendo la cena, la última cena como se le llama con los apóstoles, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, en el original Jesús dice: con gran deseo había deseado comer esta Pascua con ustedes o con vosotros. Esa expresión, con gran deseo había deseado, es un muy mal español, pero es un muy buen hebreo bíblico. Si el Señor hablaba de esa manera, de manera coloquial con los apóstoles, y es por mencionar un solo ejemplo, hay muchos más, el Señor hablaba hebreo bíblico con los apóstoles. Ese tipo de expresiones no se usan en el arameo. Usted lo puede encontrar, por ejemplo, en Génesis, cuando Dios le dice a Adán y Eva: si comen de este árbol, ciertamente morirán. El original dice literalmente: si comen de este árbol, muriendo morirán. Ahí tenemos la misma expresión que usa Jesús en Lucas. Eso es hebreo bíblico. En ningún caso es arameo bíblico. Como sea, el versículo 7 nos dice que otra vez el pueblo estaba atento en su lugar, ya sea que estaban traduciendo para algunos que entendían mejor el arameo, o sea que estos levitas estaban enseñando ya al pueblo la palabra de Dios. Versículo 8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Allí el término entender es discernir, considerar, tomar, ser perceptivo, tener una intuición. Vemos aquí que hay un esfuerzo de parte del pueblo de Dios por entender la palabra. Dice ahí claramente, ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Ven que aquí hay un amor, hay un deseo de parte del pueblo por entender la palabra, por entender su sentido? Y este debiera ser, hermanos amados, nuestro deseo también, de entender la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios. Esto es lo que en primer lugar le va a dar al pueblo de Dios, a nuestra familia, a nuestra iglesia, firmeza espiritual, una consolidación espiritual. Pero en segundo lugar también, versículos 9 al 12, vamos a ver que no solamente es la lectura de la Biblia, también es la exhortación de la Biblia. Yo puedo leer mecánicamente la Biblia, pero debo también permitir que ella haga un efecto en mí. Y eso es lo que viene a continuación, la exhortación de la palabra de Dios. La palabra debe pasar no solamente por mi mente, debe llegar al corazón.
y debe producir allí su efecto, una exhortación, una palabra de ánimo. Mire lo que produce la palabra de Dios en un pueblo con un corazón atento. Versículos 9 al 12. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Cuál fue el efecto, hermanos amados, que produjo la Biblia? ¿Quedaron todos indiferentes al leer la palabra de Dios? No quedaron indiferentes. Fue tal el impacto, porque probablemente muchos de ellos, por haber estado en Babilonia en el cautiverio, primera vez que escuchaban la palabra de Dios, y estaban tan impactados por las promesas de Dios, por la historia de los patriarcas, por la historia y la enseñanza en Levítico sobre la santidad, sobre el pueblo de Israel vagando por el desierto, y cuando el pueblo de Israel llega a la frontera de la tierra prometida en el libro de Deuteronomio. Toda la historia de Moisés, la historia de José, estaban tan emocionados que dice aquí, lloraban por haber escuchado la palabra de Dios. ¿Hay un efecto poderoso en nuestro corazón cuando leemos la palabra de Dios? ¿O es solamente algo que quizás hasta nos aburre? Vemos aquí que cuando hay un corazón abierto y dispuesto a que Dios hable a nuestra vida, dice que hay un quebranto en el corazón. Al punto, usted se puede imaginar a toda una multitud llorando luego de escuchar la palabra de Dios. Creo que nos hace falta llorar más al leer la palabra de Dios. Permitir que Él afecte de tal manera nuestra vida, que podamos confrontar nuestra vida, como dice Santiago en su epístola, ¿no? La palabra es como un espejo que nos muestra nuestra condición y que debemos cambiar tantas cosas y permitir que Él haga una transformación todos los días en nuestro corazón y en nuestra vida para que podamos ser cada día más como es nuestro Señor Jesucristo. Estaban llorando, pero ¿qué ocurrió? Versículo 10. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Lloraron abiertamente al ver cómo el pueblo de Israel fue elegido, cómo Dios llamó a su padre, Abraham, cómo lo escogió para traer la bendición al mundo, la venida del Mesías. Se emocionaron al escuchar cómo el pueblo sobrevivió todo ese tiempo en el desierto y finalmente entraron a la tierra prometida. Sin duda que se emocionaron. Pero miren al líder aquí, Nehemías, haciendo y explicándoles a ellos que esto no solamente debe llevarlos a la tristeza. ¿Qué dice al final del versículo 10? Debe producir gozo. Y les dice: vayan y celebren lo que Dios ha hecho en nuestra vida y en nuestro pueblo. Celebren, porque esto lo ha hecho Dios. Recordemos que Miqueas, en el capítulo 5 de su libro, versículo 1 y 2, dice que el Mesías debía nacer en Belén de Judá. Por lo tanto, el pueblo de Israel tenía que volver a la tierra que Dios le prometió a Abraham. Por lo tanto, tenemos que entender que la emoción del pueblo de Israel al leer y al escuchar por primera vez la ley de Dios es enorme. La emoción es grande y ellos se dan cuenta que pecaron y que ahora sí quieren caminar a la luz de la palabra de Dios. Pasaron de la tristeza profunda, pero ahora Nehemías les dice: muy bien, no solamente entristezcanse, ahora alégrense. Mire lo que dice el versículo 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Lo que estaba pasando es que era un gran llanto, al punto de que Nehemías les tiene que pedir que se callen. Dejen de llorar, ya es suficiente. Ahora celebremos y gocémonos por lo que el Señor ha hecho. Si hay algo que debe producir la palabra de Dios en nuestro corazón, es sí producir la tristeza por nuestra falta de fidelidad al Señor, por nuestro pecado, pero luego, ¿a qué nos debe llevar la palabra? Al gozo. Así que una verdadera lectura de la Biblia debe llevarnos, sí, de la tristeza, pero no debemos quedarnos ahí, debemos ver el gozo también que el Señor trae a nuestras vidas. Versículo 12,
Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar con grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Por este versículo 12, muchos piensan que el versículo 7, los levitas que estaban allí estaban no solamente traduciendo quizás algunos, sino explicando lo que estaba leyendo Esdras desde ese púlpito de madera, de acuerdo al versículo 4 y 5. Nuevamente dice el versículo 12 que el pueblo estaba gozándose con gran alegría. ¿Qué debe producir la palabra entonces en nuestra vida? Gozo, alegría. Si yo leo la palabra de Dios y no me emociono, algo anda mal. Si yo leo la palabra de Dios y no me entristezco por mi falta de fidelidad, por mi pecado, y no me guía esto al arrepentimiento y luego a la oración gozosa, quizás estoy leyendo la palabra de Dios con un corazón cerrado. Vayamos a la palabra de Dios con un corazón abierto y permitamos que el Señor hable claramente a nuestras vidas cada día y veremos cómo el Señor obra de manera especial en nuestra alma. Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 4, sin perder por favor Nehemías. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora entendemos por este versículo por qué es que la palabra de Dios hace ese efecto tan tremendo en nuestros corazones. Porque es como una espada que penetra nuestro corazón y llega hasta lo profundo de nuestra alma. Por eso, hermanos amados, cuando nuestra lectura de la Biblia se ha hecho rutinaria y aburrida, hay algo que tenemos que cambiar allí. Tenemos que ir en oración y pedirle al Señor, Señor, quiero que me hable, quiero que muestre mi maldad, quiero que me muestre lo que debo cambiar, quiero que me edifique, quiero que me haga llenarme de gozo por su palabra. En estos versículos 9 al 12, entonces también, hemos visto la exhortación de la palabra de Dios. Como vemos, la palabra de Dios no solamente nos va a dejar en la tristeza en algunas ocasiones, nos va a llevar después a la alegría, al gozo. Porque exhortar significa animar. La palabra de Dios sí nos va a golpear quizás muchas veces, nos va a mostrar cosas mal que estamos haciendo, pero después nos va a llevar a la alegría, al gozo. Y finalmente, en los versículos 13 al 18, vamos a ver la obediencia a la palabra de Dios. ¿Vemos el proceso claramente? En primer lugar, la lectura de la palabra de Dios. En segundo lugar, la exhortación de la palabra de Dios. Y ahora, en último lugar, la obediencia a la palabra de Dios. No solamente tenemos que quedarnos con conocer, con leer, no solamente tenemos que quedarnos con la emoción que ella nos produce, de llevarnos por un lado a la tristeza, al arrepentimiento y luego al gozo, sino que también nos va a llevar a hacer algo en nuestra vida. Siempre debemos preguntarnos, al leer la palabra, ¿cómo se aplica a mi vida? ¿Qué tengo que hacer luego de que acabo de leer esta porción de tu palabra, Señor? ¿Qué debo hacer? ¿Qué cambio debo hacer? Versículo 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. ¿Qué efecto produjo? Todos los líderes del pueblo, los padres de cada familia, fueron donde Esdras para decirle en el fondo, ¿qué tenemos que hacer? Esdras, explícanos qué tenemos que hacer. El impacto fue tan grande que fueron directamente a Esdras para que les indicara cuáles son los cambios que deben hacer en sus vidas. Versículo 14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte, traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios,
en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. De acuerdo a lo que habían leído, ellos se habían dado cuenta que desde la época de Josué, es decir, han pasado cientos de años literalmente, el pueblo nunca más festejó la fiesta de los tabernáculos. ¿Y cómo se dieron cuenta? Al leer la palabra. Luego de escucharla durante 7 días, durante toda una mañana. Ellos se dieron cuenta, hay cosas que hemos dejado de hacer. Hemos desobedecido por mucho tiempo y hay muchas cosas que no hemos guardado. Y lo primero que hacen es, a ver, ¿en qué mes estamos? Corresponde la fiesta de los tabernáculos. Vamos a conmemorar esta fiesta. Esta fiesta de los tabernáculos tiene su pasado allí en Levítico capítulo 23. El pueblo de Israel, ¿qué tenía que hacer? Recordar el tiempo cuando estaban en el desierto. ¿Y qué hacían? Hacían tiendas con ramas para de alguna manera recordar la presencia de Dios en medio del pueblo. Y esto es lo que están haciendo ellos. Están diciendo, es cierto, por fin hemos terminado el muro, es una ciudad segura, pero no importa. Vamos a salir de nuestras casas y en los patios de las casas y en los techos de las casas vamos a hacer pequeñas tiendas con ramas para recordar que un día estuvimos en el desierto por 40 años. Y durante esos 40 años Dios estuvo con nosotros y nunca nos faltó nada. El pueblo de Israel, ¿qué es lo que está haciendo aquí en estos últimos versículos? Está poniendo en práctica la palabra de Dios. Están obedeciendo la palabra de Dios, que por tanto tiempo no lo habían hecho. Versículo 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. La lectura, la exhortación y la obediencia, ¿qué producen finalmente en el pueblo de Dios? Alegría. Alegría, un pueblo gozoso. No puede ser que una iglesia de Cristo como la nuestra tengamos una vida continua de tristeza. La palabra de Dios produce alegría en su pueblo, produce gozo a pesar de las circunstancias, porque el gozo es algo interno o externo, es algo interno, es algo interno. El salmista dijo, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias para siempre. Si en la presencia de Dios hay gozo y Dios mora en nosotros, dentro de nosotros, ¿cómo debe ser nuestra vida? ¿Una vida de tristeza o de gozo? Una vida de gozo. Una vida de gozo, una vida de alegría. Sin duda la palabra nos va a entristecer algunas veces, al confrontarnos, al mostrarnos nuestras debilidades y pecados y al guiarnos al arrepentimiento. Pero una vez que nuestra comunión con el Señor está renovada, ¿cómo está nuestro corazón? Lleno de gozo. Y aquí el pueblo de Israel, luego de haber leído la palabra, de haber recibido la exhortación y de haber obedecido, dice que hubo alegría muy grandes. Finalmente, versículo 18, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Nuevamente están obedeciendo. Esta es una norma que está escrita en Deuteronomio capítulo 31. ¿Están poniendo en práctica la palabra de Dios? ¿Sí? La están obedeciendo. Así terminaba esta fiesta de los tabernáculos y terminaba con gran regocijo. Hemos visto en esta noche que la firmeza espiritual del pueblo de Dios la entrega la Escritura. Y hemos visto aquí en estos versículos el proceso, muy lógico y sencillo. Primero, debemos leer la palabra de Dios todos los días. En segundo lugar, debemos tener un corazón abierto para recibir la exhortación de la palabra de Dios. Y no nos debemos quedar allí. ¿Cuál es el último paso? La obediencia a la palabra de Dios. Terminemos por favor en Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural.
porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Oremos.